Hola a todos, esta es la unidad, la clase 8, que es la unidad 5, acerca de la única clase de la unidad 5 sobre memoria a largo plazo. Wow, se fue al final. Una disculpa. Ok, ahí va. Ok, pues, ¿qué es la memoria a largo plazo? Otra vez empezando en términos intuitivos, pues guardar, ¿qué significa guardar en memoria? Pues es almacenar representaciones de lo que sea que pueden ser recuperadas más tarde para guiar nuestra conducta. Creo que es la definición, caracterización la más general que podamos dar de la memoria. Y usando esa caracterización muy general, luego podemos hacer, pues, es tal vez el tema central junto con la atención de la investigación en psicología cognitiva. Ha sido el tema central, la memoria, el estudio de la memoria a largo plazo, y lo que se ha descubierto con los años, ya empezando en los años 60, es que no tenemos una sola memoria, más bien tenemos varias. Y una diferencia importante entre diferentes sistemas de memoria tiene que ver con la conciencia. O sea, hay ciertos sistemas de memorias que involucran cuando está, perdón, que involucran almacenar y recuperar información consciente, de la cual somos conscientes. Somos conscientes de la información que estamos almacenando, y al momento de recuperar somos conscientes de que estamos recuperando la memoria. Pero existe otro tipo de memoria que pues en el cual es una memoria que almacena información sin que nos diéramos cuenta que lo está haciendo, y recuperamos información de esa memoria también sin darnos cuenta que estamos recordando algo. Los sistemas de memoria consciente en general se han llamado memoria explícita o declarativa, y los sistemas de memoria no consciente se llaman memoria implícita o procedural. Un ejemplo de esas memorias no conscientes son nuestras habilidades físicas, como teclear, ¿no? Usar el teclado rápidamente, ¿no? Conforme vamos usando más el teclado, cada vez podemos teclear más rápidamente, pero entonces nuestra acción cuando estamos tecleando está guiada por memorias de dónde está cada tecla, y etcétera, y qué dedos hay que mover para tocar qué tecla. Pero no nos damos cuenta cuando estamos haciendo esto que estamos recordando algo. Tampoco, ¿no? Y al practicar, tal vez inicialmente al practicar hay algo de conciencia de que estamos, ¿no?, haciendo un esfuerzo para recordar algo, pero poco a poco con la práctica ni nos damos cuenta que estamos almacenando información. Otro ejemplo es andar en bicicleta, ¿no? Todas esas habilidades físicas son excelentes ejemplos de memoria no consciente. No voy a hablar de esos sistemas hoy, me voy a concentrar en los sistemas de memoria consciente.
y particularmente me voy a concentrar en definir, caracterizar una distinción entre lo que se cree que son dos sistemas de memoria consciente diferentes, que son la memoria episódica y la memoria semántica. Ok. El primero en proponer esa distinción fue Endel Tolving, un psicólogo canadiense, y propuso esa distinción por primera vez en 72. Y desde entonces, pues su propuesta ha evolucionado mucho y ha tenido un impacto enorme sobre toda la investigación de la memoria. Lo que les estoy presentando hoy está basado en versiones de entre 1985 y 97 de la teoría de Tolving. Ok, esta es una idea que sigue siendo muy influyente en el día de hoy, de que la memoria episódica, primero hacemos una distinción entre episódica y semántica. Ok, bueno, ¿a qué sirve cada sistema? ¿Por qué hacer esa distinción? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos sistemas? ¿Y a qué sirven? Ok, pues según Tolving, y como les decía, eso es una idea muy influyente, que sigue siendo influyente en el día de hoy, es que la función principal de la memoria episódica es permitir que yo pueda viajar mentalmente en el tiempo, en el tiempo de mi vida. O sea, recordar, por ejemplo, ¿no? Una dirección de viaje mental es hacia el pasado. O sea, cuando recordamos momentos específicos de nuestra vida. Y cuando hacemos los recuerdos episódicos, tienen una calidad particular, que es cuando recordamos todos, estoy seguro que se pueden identificar en esto o reconocer en esto, es que cuando recuerdan momentos pasados de su vida, es como una especie de película mental que ven, ¿no? Pues en su mente, y esa película es grabada desde nuestra perspectiva, como si fuéramos nosotros quienes están detrás de la cámara, ¿no? Eso es como es el recuerdo, ¿no? Si recuerdo una cierta cena, pues veo, es como si volvería a hacer la experiencia de esa cena y veo lo que sucedió en mi mente, pero lo veo desde mi perspectiva, de donde estaba sentado yo en esa cena. Sí. Entonces, bueno, una cosa importante de esto es, bueno, si recordamos, cuando recordamos algo que nos pasó en el pasado, lo que recordamos es algo en un momento o tiempo específico, en un lugar específico, con objetos, gente específica. No puedo recordarme, no puedo tener un recuerdo episódico, ¿no? General de lo que está pasando en mi vida, ¿no? Recuerdo lo que me pasó anoche o lo que pasó la vez que hicimos una guerra de fondue de chocolate con mis amigos cuando estaba en la licenciatura, ¿no? Recuerdo eventos específicos, estábamos, ¿no? Cuando hicimos esa guerra de fondue de chocolate, estábamos en la cocina de mi departamento en Montreal, etcétera, y recuerdo gente específica y las veo esas personas desde mi perspectiva, etcétera, ¿no?
No puedo tener un recuerdo episódico de lo que sucedió en general durante el tiempo en que estaba en la licenciatura. Es imposible, ¿no? A fuerza, si voy a recordar algo de mi pasado, va a ser algo específico. Eso va a ser importante para distinguir la memoria episódica de la semántica. Y también una idea que tuvo Tolvin, que es realmente la idea que volvió a cobrar mucha fuerza en los últimos 15 años, es que la memoria episódica no es solamente una memoria, o más bien, lo a qué sirve la memoria episódica es, ok, acordarnos de cosas que nos sucedieron, pero ¿a qué sirve acordarnos de cosas que nos sucedieron? Pues sirve para, podemos usar información del pasado, recordar cosas que nos sucedieron en el pasado, para imaginar lo que nos podría suceder en el futuro. O sea, ¿no? Si si recuerdo peleas con mi esposa, que son cosas que suceden, pues recordando esas peleas, puedo imaginarme peleando otra vez con mi esposa y tratar de pensar en qué podría hacer para que la pelea no se vuelva un desastre, ¿no? Para no imaginar, ok, no digas tal cosa porque todo va a explotar si dices eso, ¿no? Mejor, ¿no? Me puedo imaginar manteniendo más la calma, evitando de decir ciertas cosas para que la pelea no fuera tan dañosa para nuestra relación, ¿no? Entonces, esos recuerdos pasados, pues de esos conflictos con mi esposa me sirven para imaginar el futuro y prepararme para ello. ¿No? Y aquí tenemos otro ejemplo en que podemos como vivir en la primera persona esto de viajar mentalmente en el futuro, pues podemos imaginarnos regresando a la Facultad de Psicología en la UNAM. ¿Cómo hacemos eso? De imaginarnos regresando a la UNAM, pues usamos nuestros recuerdos del pasado de la facultad y nomás, entonces eso, pues como que la película del pasado empieza a proyectarse en nuestra cabeza, pero solo guardamos algunos elementos y podemos cambiar algunas cosas para imaginarnos, no sé, imaginarnos regresando en enero y viendo los amigos otra vez, etcétera, imaginar todo eso. Pues, ¿qué es lo que nos permite imaginarnos en el futuro en la UNAM? Es el hecho que tengamos memorias episódicas del pasado en la facultad, que podemos usar para construir, imaginar futuros posibles. Ok. Ahora la memoria semántica. ¿Qué es? ¿A qué sirve? Pues a grandes rasgos habrán escuchado que es una memoria que sirve para recordar hechos. ¿Ok? Eso no nos dice mucho. Y ahora vamos a entrar más en las diferencias entre la memoria episódica y la memoria semántica. El recuerdo semántico es consciente, ¿no? Por ejemplo, si pienso, no, ¿qué necesito para preparar arroz? Necesito aceite. ¿Cómo se hace el arroz? ¿No? Pues primero pongo aceite en el sartén y luego cebollas, bla, 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 bla. ¿Ok? Ahora estoy teniendo recuerdos episódicos. Entonces no es un buen ejemplo. Otro ejemplo, un recuerdo semántico muy sencillo. ¿No? ¿Cuál era la dirección
de mi casa cuando era un niño. Pues todavía me acuerdo porque mi madre sigue viviendo ahí. Es, uh, las direcciones se dicen al revés. En Canadá es 1810, tal, 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 ¿no? Entonces, cuando pienso en eso, pues sé que estoy recordando algo. Pero cuando recuerdo la dirección de la casa de mi madre, um, no tengo toda la experiencia de todo lo que me ha pasado ahí necesariamente. Puedo tenerlo, puede que suceda, pero puede que no. Otro ejemplo sería, mejor aún, voy a seguir con mi diapositiva, que me va a ayudar, ¿no? Las reglas de multiplicación, ¿no? De números compuestos de dígitos múltiples, ¿no? De números, ¿no? Cómo multiplicar números de 2 o 3 dígitos entre ellos. Pues hay ciertas reglas que aprendimos para hacerlo, ¿no? ¿No? 325 por 57, pues empezamos con el 7, multiplicamos por 5 y ponemos un 3 arribita del 2, etcétera, bla, 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 ¿no? Hay unas reglas para hacerlo. Y pues aprendimos, esas reglas son recuerdos, ¿no? Es información que tenemos en memoria. Las aprendimos en un lugar y un tiempo particular a fuerza, pero cuando recordamos las reglas para resolver problemas de aritmética, no nos acordamos del contexto en que las aprendimos, solamente nos acordamos de las reglas. Entonces, soy más o menos consciente cuando estoy resolviendo un problema de multiplicación que tengo. ¿Cuánto es 7 más 5? 35, ¿no? Tengo la experiencia consciente del recuerdo, pero, pero ese recuerdo no viene con toda esa película interior que es, ¿no? Que caracteriza el recuerdo episódico. Esa es una de las diferencias principales entre los dos. O sea, son como la memoria semántica es una memoria como desencarnada, que no hace referencia a mi experiencia. Es una memoria genérica, ¿no? Como quién era presidente de México en 2000, no sé, Vicente Fox, ¿no? Entonces es algo de que me acuerdo, pero no hace referencia a momentos particulares de mi vida necesariamente. Ok. Entonces, no, muy seguido se dice que la diferencia principal entre la memoria episódica y la memoria semántica es que la memoria episódica es la que puede representar eventos y la memoria semántica representa hechos, pero eso no es cierto. Podemos tener memoria semántica de eventos. Por ejemplo, pero van a ser ciertas cosas particulares. Por ejemplo, rutinas, ¿no? ¿Cómo es ir al restaurante? ¿Qué sucede cuando vas al restaurante? Pues primero viene un mesero, una persona, no sé cómo se llama la función de esa persona, pero digamos mesero o mesera, que toma tu nombre y tal vez hay que esperar un poquito y luego te llevan a tu mesa, te preguntan si quieres algo de tomar, tal vez te traen pan, y luego te dan la carta, escoges lo que quieres, bla, 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 ¿no? Puedo darles esta lista sin tener ninguna película interior en mi cabeza, ¿no? Sé la secuencia de lo que sucede cuando voy al restaurante. Entonces, eso es un evento, pero no es un recuerdo episódico porque el recuerdo, la naturaleza del recuerdo no tiene que ver con recordar un episodio, un momento particular de mi vida. Más bien, esto sí es un recuerdo general.
en general, ¿qué sucede en el restaurante? Pues todo el tiempo, no solamente anoche cuando fui al restaurante que sucedió así, que primero vinieron por mí, bla, 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 bla. Es siempre así. Entonces, eso sí es una descripción de lo que sucede en general cuando vamos al restaurante. Entonces, es muy diferente del recuerdo episódico, que es un recuerdo de un momento particular en nuestra vida. No de algo en general. También podemos tener memorias semánticas de cosas que aprendimos de historia, como, no sé, relatos de batallas de la guerra de independencia. Eso es un evento, pero me lo aprendo en mi clase de historia que sucedió, bla, 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 bla. Pero cuando lo recuerdo, pues no lo recuerdo como experiencia mía. Entonces no es una memoria episódica, aunque es un recuerdo de un evento particular, unas batallas específicas en la guerra de independencia, no es un recuerdo de un evento mío desde que recuerdo como una película interna desde mi propia perspectiva. No puedo tener esos recuerdos de la guerra de independencia porque no era vivo en aquel entonces, ¿no? Entonces, es imposible tener recuerdos episódicos de cosas que sucedieron antes que viviéramos, ¿no? Porque los recuerdos episódicos son formas de revivir, de volver a hacer, no, de volver a tener experiencias que nos sucedieron a nosotros antes. Eso es la memoria episódica. La memoria semántica es, pues, memoria consciente, pero que no tiene, es como definida de manera como negativa relativo a la episódica. La memoria semántica es memoria de cosas que no tienen este carácter de la película interna, del recuerdo, que es como una película interna que está grabada desde mi propia perspectiva. La memoria semántica es la memoria que no tiene esa característica, pero que sí es consciente. Otro ejemplo de una memoria semántica de un evento, pues es un cuento. Les puedo contar el cuento de Caperucita Roja, es un evento particular, pero obviamente no es algo que les cuento porque me sucedió a mí. Okay. Va. Entonces, ¿qué distingue la memoria episódica de la semántica? Pues creo que ya lo he dicho muchas veces. La distinción la más importante y clara es la naturaleza de la experiencia del recuerdo. Como he dicho ya muchas veces, el recuerdo episódico es como una película mental grabada desde nuestra perspectiva perceptual, ¿no? Cuando recordamos, cuando tenemos un recuerdo episódico, tenemos una experiencia de revivir un momento en nuestra vida, una experiencia fragmentada, etcétera, pero sí es como revivir fragmentos de cosas que nos han pasado en el pasado. Y bueno, eso es realmente repetir lo que he dicho. El recuerdo semántico sucede con conciencia, ¿no? El recuerdo semántico muy sencillo, no sé, ¿cuál es la capital de Brasil? No me acuerdo, Sao Paulo, ¿no? Creo, Brasilia. Bueno, me puedo recordar de la capital de Brasil, que no estoy seguro cuál es, creo que es Sao Paulo. Entonces, soy consciente que estoy recordando algo, pero no, tengo algo que viene de mi memoria, pero no tengo una película mental de Sao Paulo cuando recuerdo que es la capital de Brasil. Nunca fui a Brasil, entonces no podría tener una película mental.
Pero hay otras maneras de distinguir la memoria episódica de la semántica. Esta es la más fuerte, la más clara, que realmente, no, esta este carácter de la memoria episódica, de ser a la primera persona, de ser el yo que viaja en el tiempo, eso es realmente algo específico al episódico, que lo distingue completamente del semántico. Y hay otras distinciones, pero todas tienen como tal vez excepciones. Ok. El mero uso del verbo recordar o acordarse de X, donde X es un evento. Esto solo tiene sentido usarlo cuando estamos hablando de un recuerdo episódico. Déjenme dar unos ejemplos, ¿no? Tiene sentido decir, recuerdo o me acuerdo de mi primer día en la UNAM. Ok, eso está bien. Pero si digo, recuerdo, me acuerdo de la entrada del ejército trigarante por el Paseo Nuevo en la Ciudad de México en el día 27 de septiembre de 1821. No, no, está mal. No puedo decir, recuerdo, sí, recuerdo la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. No, eso como que, si digo esto, estoy loco, ¿no? Mejor digo, sé que el ejército trigarante entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. ¿No? Entonces, puedo decir, no, tiene sentido, los recuerdos episódicos son los únicos que se pueden reportar con la forma recuerdo o me acuerdo de X, en donde X es un evento, ¿no? Mi primer, o un momento específico, ¿no? Mi primer día en la UNAM, el día de la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, esos son eventos específicos. Pues solo tiene sentido decir recuerdo, recuerdo X, si X es un recuerdo episódico. Recuerdo, me acuerdo de cuando hacía batallas navales con mi hija en la alberca del hotel, ¿no? Eso está bien. Entonces, eso, no, recuerdo de un evento, la batalla naval con mi hija, pero no, recuerdo, me acuerdo de cuando pusieron a Cristo en la cruz. Si digo que me acuerdo de esto, no, pues creo que algo está mal conmigo, ¿no? Entonces, eso de recuerdo, me acuerdo de X, solo aplica a recuerdos episódicos. Es una distinción linda entre los dos tipos. Ya hay un verbo particular, una forma particular que solo aplica a los recuerdos episódicos. O sea, nuestro mismo lenguaje refleja la distinción hasta cierto punto entre recuerdos episódicos y semánticos. El español, por lo menos, no todos los idiomas. Ok. Otra diferencia entre los dos, de la cual nunca me había percatado, pero que es padrísima, tiene que ver con cómo se forma la memoria. Las memorias episódicas se forman en una sola vez. No hay que hacer esfuerzos para formar recuerdos episódicos, aunque pueda ayudar, pero no es necesario. Solo hay que ser conscientes de lo que nos está sucediendo. Entonces, les hablo de las batallas navales que hacía con mi hija en la alberca del hotel, o la guerra de chocolate que hice con mis roommates, ¿no? En la licenciatura, etcétera.
cuando estaba sucediendo esto, yo no estaba tratando de, acuérdate, acuérdate. No, yo estaba metido en el momento, ¿no? En la batalla de chocolate, órale, eso fue una cosa épica, ¿no? Entonces estábamos todos muy metidos en el momento presente, tirándonos chocolate. Y igual las batallas navales con mi hija, yo estaba en el presente con mi hija, y no estaba pensando, acuérdate de este momento, aunque es algo que como padre hacemos, pero en general no ayuda. Entonces, wow, ¿no? Con que estemos presentes, conscientes en el presente, en la acción, se van grabando las memorias episódicas. Una nota así, pasando. Eh, se ha notado, se ha observado que las personas que sufren de depresión tienen menos recuerdos episódicos o que si tienen recuerdos episódicos son menos detallados. Y en este caso también se dicen recuerdos autobiográficos. Y una hipótesis, entonces, eso sí es un hecho documentado. No todas las personas que sufren de depresión, pero sí hay una tendencia a que las personas que sufren de depresión tengan menos recuerdos autobiográficos o episódicos. Y una colega mía hace un tiempo me hizo el comentario muy interesante de que, pues, no que la gente, no, que está en episodio de depresión, está muy metida en sí misma. ¿Cómo puede ser que eso parece contradictorio, no? Como que la idea es, esa idea, que no sé si es cierta, que las personas con depresión están pensando demasiado en sí mismo, y la idea de que tienen menos recuerdos autobiográficos, eso no parece encajar, empalmar, ¿no? Pero la verdad es que sí empalma. Uh, um, la, la, una hipótesis, o puede ser que empalme, que una hipótesis acerca de lo que causa es eso, de que ¿no? Las personas con depresión tengan menos recuerdos autobiográficos, es que las personas con depresión son menos conscientes de lo que están haciendo en el aquí y ahora, porque pasan más tiempo perdidos en sus pensamientos. O es justamente, ¿no? Estoy mal, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy mal? No, estoy pensando en yo. Eso es cierto. Digo, no creo que sea, no quiero que eso sea una crítica de las personas que sufren de depresión. Es horrible, ¿no? Este ciclo de pensar, estar atrapado en los pensamientos es horrible. Pero, ¿no? ¿Por qué estoy mal? Y nada está funcionando para mí, etcétera. Y estoy pensando en esto. Ayer vi a tal persona y me dijo tal cosa y me lastimó, y por qué me dijo eso, y por qué no le dije tal, y etcétera, ¿no? De ir, ¿no? repasando y repasando pensamientos acerca de cómo me siento, por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo, qué me ha pasado en el pasado, etcétera, ¿no? Entonces, mientras estoy allí, no estoy en el aquí y ahora. No estoy consciente de lo que estoy haciendo. ¿No? Lo vimos en la clase sobre atención. Pues eso es estar en los pensamientos, es una forma de distracción. Y entonces, tal vez por eso, por estar tanto divagando, las personas con depresión forman menos recuerdos autobiográficos o episódicos. Me pareció pertinente e interesante. Por eso se los comparto. Ok, bien.
Pero el punto aquí era, no, volviendo al esencial, es que las memorias episódicas, con que estemos conscientes, presentes en el aquí y ahora, se van formando memorias episódicas. No es garantizado, ¿no? Si me preguntan, acuérdate de tu desayuno hace 3 días, pues, no me acuerdo qué estaba haciendo. Tal vez pueda acordarme, pero hace 2 meses, no. Entonces, el punto es, no es que siempre es garantizado que vayamos formando memorias episódicas, con que estemos conscientes de lo que nos pasa, pero sí, cuando sí se forman memorias episódicas, es una sola vez, tenemos experiencia de un evento una sola vez, como la batalla naval o la batalla de chocolate, mejor aún, ¿no? Con el fondue, con mis roommates en la licenciatura. Desafortunadamente, solo sucedió una vez, pero me acuerdo. Quisiera decir perfectamente, pero ahora que sé cosas acerca de la memoria episódica, sé que no es posible acordarse perfectamente. Pero sí tengo algún recuerdo de esa batalla, aunque sucedió solamente una vez hace 25 años. Eso es una cosa pues maravillosa de la memoria episódica. Ok. En cambio, la formación de memorias semánticas en general requiere algún esfuerzo. Si es que sea, no sé, ¿no? Tipos de memorias semánticas son memorias académicas, ¿no? Que van aprendiendo física o algo así, o pues las reglas de multiplicación, para aprender todos, aprenderse la tabla de multiplicación, pues hubo que, ¿no? Practicar muchos, tal vez inventar estrategias para memorizar toda la tabla. No fue con que viéramos la tabla una vez que ya nos acordamos para siempre de la tabla. Desafortunadamente no es así. Entonces eso es un contraste muy interesante entre los dos tipos de memoria. Mencionó aquí, aunque no está en la diapositiva, van a ver en el capítulo que tienen que leer, el capítulo de Gluck y no sé quién. Perdón, se me olvidaron los demás autores. Y van a ver que la repetición, por ejemplo, no simple repetir y repetir y repetir los hechos de la tabla de multiplicación no garantiza que se formará una memoria. Y hay un ejemplo que se ha vuelto algo famoso de esto, es que en la radio pública de Inglaterra, que se llama la BBC, en los años 70 iban a cambiar la frecuencia, el canal, la estación de la BBC, ¿no? Y va a pasar, no sé, de 95.4 FM a 102.5, no sé, ¿no? Y hicieron muchísimos anuncios de esto para que la gente se enterara y aprendiera la nueva estación. Y hay personas que en su radio, escuchando la BBC, escucharon, ¿no? Este anuncio del cambio de frecuencia hasta 20 veces por día. Pero muchísimos al momento de que se cambió la frecuencia de la estación, no se la habían aprendido, entonces ya no sabían dónde encontrar la BBC. Entonces, eso fue información repetida masivamente y a pesar de la repetición, muchas personas no se aprendieron la nueva frecuencia. Entonces, la mera repetición no es una garantía que se formará una memoria semántica. Entonces, cuando digo aquí que requiere un esfuerzo, el esfuerzo no quiere decir necesariamente repetir, pero también pueden ser tratar de usar estrategias para acordarse, ¿no?
más que simplemente repetir la información. El libro de texto habla de cómo se forman memorias semánticas en más detalle, entonces no lo voy a tocar aquí porque el libro es súper claro, de súper fácil acceso. Entonces, lo verán ahí. Ok, ahora también hay evidencia neuropsicológica de que la memoria episódica y la memoria semántica son realmente sistemas distintos. Primero está el caso KC, que es una persona que tuvo un accidente de motocicleta que dañó su cerebro de manera selectiva, ¿no? Entonces, cuando esa persona fue revisada por un neuropsicólogo, el neuropsicólogo vio que sus funciones cognitivas eran normales. Tenía un vocabulario amplio, no se podía definir muchas palabras, podía leer y escribir normalmente, podía nombrar objetos, identificar fotos de personas que conocía y seguía jugando ajedrez. Después de todo esto, después del accidente, por supuesto. Pero solo podía acordarse de lo que le había sucedido en los últimos pocos minutos. No podía recordar, no podía recordar en el sentido, ¿no?, que describimos de revivir en su mente nada de su pasado, nada. Eso es incluso nos cuenta Tolvin en un artículo de 92 que Case incluso no se podía acordar de eventos traumáticos que sucedieron antes o después de su accidente. Eso no me acuerdo. Pero su hermano murió accidentalmente. Un tiempo después de que haya sucedido esto, Case ya no se acordaba. Imagínense, se tiene que volver a recordar y acordar y acordar, ¿no? Busca, oye, ¿dónde está mi hermano? Ya murió, ¿no? Que revive la muerte de su hermano vez tras vez tras vez. Eso ha de ser horrible. Sucedió otra vez, perdónenme, no me acuerdo si fue antes o después de su accidente, pero al final no importa, el resultado es el mismo para Case, no se acuerda. Hubo un descarrilamiento de un tren que transportaba químicos tóxicos cerca de su casa, que lo forzó a salir de su casa por un tiempo. No se acuerda. Tuvo un choque en coche que lo dejó con su mandíbula paralizada durante una semana. No se acuerda. Entonces, realmente nada de memoria episódica. Puede acordarse de ciertos hechos de su pasado. Eso es interesante. Por ejemplo, se acuerda del color y de la marca del coche que tenía antes de su accidente. Pero ese recuerdo es un recuerdo semántico. ¿Por cómo sabemos? Pues porque no se puede acordar, en el sentido de vivir en su mente, de ningún viaje que haya hecho en ese coche o en el coche de ninguna otra persona. Entonces, como que sabe semánticamente, pues tenía un Ford azul, pero no tiene recuerdo alguno de sí mismo manejando en ese coche. O sí misma, no sé si es una mujer o un hombre. Y en un experimento, Tulving mostró que Case todavía podía aprender hechos nuevos, aunque fuera mucho más lento que una persona sana y le costara mucho más esfuerzo. Pero una vez que había aprendido esos nuevos hechos, se podía acordar de ellos durante mucho tiempo. Entonces podía, aunque tiene
no claramente la memoria episódica destrozada, pareciera que podía, aunque le costara mucho esfuerzo, que todavía podía formar nuevos recuerdos semánticos. Ok, más evidencia neuropsicológica de... Oh, no. Sí, más evidencia neuropsicológica de la, pues no tanto de la distinción entre episódica y semántica, pero ahora de que, no, les dije al inicio, según Turing, y es una idea que sigue siendo influyente en el día de hoy, la memoria episódica sirve para la función, su función es permitir el viaje, hacer viajes mentales de yo, en el tiempo, ¿no? Como les dije, de acordarse de lo que no, de algunos días en la facultad y imaginarnos en el futuro en la facultad, ¿no? Los dos. Pues aquí tenemos evidencia neuropsicológica de que la memoria episódica también sirve para proyectarse en el futuro. Y es el caso NN, que es un caso similar a Case, que no puede revivir eventos de su pasado, pero se acuerda de algunos hechos sin revivirlos, ¿no? Como acordarse de, no sé, la dirección de su casa, pero no puede recordar, no tiene recuerdo alguno de sí mismo en su casa. Y lo que es muy interesante, entonces, memoria episódica, out, ¿no? Para Case, o muy dañada. Pero lo que es interesante es que tampoco Turing tuvo la idea cuando conoció a Case a NN, de pedirle de tratar de proyectarse en el futuro, de imaginarse en el futuro. Y ahora vamos a ver un extracto, un corto de una entrevista de NN por Turing. Turing le pregunta a NN, ¿qué vas a hacer mañana? Y ahí sucede una pausa de unos 15 segundos. Y NN sonríe sutilmente y dice, no sé. Y Turing, ¿no?, siendo buen neuropsicólogo, le dice, ¿te acuerdas de la pregunta? ¿Acerca de lo que voy a hacer mañana? Sí. ¿Cómo describirías tu estado de mente cuando intentas de pensar en mañana? Pausa de 5 segundos. Vacío, supongo. Y Turing le pregunta a NN que describiera el vacío. Y NN dice que es como estar dormido. O como es un gran tipo de cosa vacía, como que le cuesta, ¿no? Que supongo que no es fácil. Y luego se le ocurre a Turing decirle, oye, pues, ¿hay alguna analogía o metáfora que podrías usar para describir ese vacío? Pues dice, cuando trato de imaginar el futuro, es como estar en un cuarto con nada adentro. Y alguien te pide de buscar una silla, pero no hay nada ahí. Eso es su experiencia de tratar de imaginar. Es la mejor analogía que pueda usar para describir cómo es para él tratar de imaginarse en el futuro. Y parece que no se molesta cuando dice eso. Entonces, ¿no? El punto aquí es que NN no puede recordar el pasado episódico, no tiene recuerdos de sí mismo en el pasado, no puede revivir episodios de su vida, y tampoco puede imaginar el futuro. Entonces no tiene nada con que, básicamente la idea sería, pues como que no tiene acceso a sus memorias episódicas, ya está muy dañado,
no tiene con qué imaginarse en el futuro, no tiene material, ¿no? La memoria episódica del pasado es lo que proporciona el material para crear la imaginación de la proyección de uno mismo en el futuro. Entonces, como no tiene acceso a ese material, pues es como estar en un cuarto con nada y alguien le está pidiendo, dame una silla, pues no hay nada ahí, ¿no? Lo que no hay ahí para él son recuerdos episódicos que le permitan imaginarse a sí mismo en el futuro. Ahora, última sección de la exposición de hoy. La memoria episódica no es del todo confiable. Elizabeth Loftus, entre otros, ¿no? Su nombre está ahí su apellido está ahí, ha mostrado de varias maneras que es posible implantar memorias falsas. O sea, que las personas tengan recuerdos, tengan esta experiencia de revivir algo que les sucedió en el pasado, pero hay un problema. Lo que están reviviendo nunca se les sucedió. Pero para ellos, creo que hay que confiar en los datos, para ellos están teniendo totalmente, auténticamente la impresión de recordar. Pero el problema es que lo que están recordando nunca sucedió. ¿Cómo hicieron eso? Pues en un primer experimento hubo participantes de 15 a 53 años y leyeron descripciones de 4 eventos. 3 eventos que realmente les sucedieron y 1 que no les sucedió. Y el evento era así, el evento ficticio. Dice que es algo que podría suceder a cualquiera. Eso es importante, creo, que es plausible, ¿no? Si la cosa que no les sucedió es que estuvieron surfeando en los anillos de Saturno, pues no, eso no me sucedió, no es posible. Entonces, tiene que ser algo plausible que les pueda haber sucedido. Y todos son recuerdos de la infancia, ¿no? Entonces, son personas de 15 a 53 años y son lo que les dan, incluyendo los eventos que realmente les sucedieron, son cosas de la infancia, de cuando tenían 5 o 6 años, por ahí. Ok, entonces el evento ficticio es que perdieron a sus papás en un centro comercial por un largo tiempo, lloraron, encontraron una mujer grande que les ayudó y les confortó y por fin estuvieron reunidos con sus papás. ¿Ok? Bueno. Entonces los participantes leen estas 4 descripciones y 3 de las 4 son de cosas que realmente les sucedieron. ¿Cómo saben los investigadores, cómo hacen los investigadores para inventar, ¿no? Para escribir descripciones de cosas que realmente sucedieron a esos participantes? Pues entrevistaron a familiares de los participantes y los pidieron, denme, ¿no? 3 cosas, cuéntame 3 cosas que les sucedió a tal cuando tenías 5, 6 o 7 años. Entonces les cuentan de tal evento, tal evento, tal evento, y luego les preguntan, oye, ¿a esa persona le ha sucedido que haya perdido a sus papás o les haya perdido a usted, ¿no? Generalmente las personas que entrevistan para verificar, para obtener el material, ¿no? de los sucesos reales, las personas que entrevistan son los papás. Y entonces les preguntan, oye, ¿le ha sucedido a su hijo o su hija que pues se perdió en un centro comercial y bla, bla, bla? Y dicen que no, ¿no? Entonces, no, así pueden obtener
descripciones de sucesos verdaderos y asegurarse que eso del centro comercial nunca se les sucedió a los participantes. Ok. Ahora regreso a los participantes que están leyendo las descripciones, ¿no? Mientras están leyendo las descripciones de los eventos o después de haberlas leído, se les pide que traten de recordar más de ese momento. No sé si una cosa es que estuvieron, estaban en el coche con su padre y su padre chocó con otro coche, pues eso nunca me sucedió a mí. Con mi hija, mi coche nunca sucedió. Entonces, se les pide, está leyendo esta descripción y se les pide, oye, si puedes, dame más detalles de este evento, ¿no? Y no, se les dice, si no te acuerdas de nada, pues puedes decir no me acuerdo de nada. No les están forzando a inventar cosas. Okay. Pero si te acuerdas de más, cuéntame más. Okay. Eso es la idea. Ok, entonces leen estos 4 eventos, 3 verdaderos, 1 falso, y cuando pueden, cuentan más acerca del evento, de cada evento. Ok. Luego, se hacen entrevistas de seguimiento. Entonces, los investigadores vuelven a ver los participantes 2 veces. Y a cada vez les dicen a los participantes que lo que les interesa es estudiar qué tan detallados son los recuerdos de la gente y cuáles son las diferencias entre sus recuerdos y los de familiares que estuvieron presentes en los sucesos. Se les lee otra vez fragmentos de las descripciones que leyeron en su primera visita y una vez más se les pide que intenten recordar algo más de cada uno de los 4 sucesos, uno de los cuales es ficticio. Ok. Y lo que sucede, eventualmente, ok, entonces eso es importante, ¿no? Cerca de 70% de los participantes recuerdan algo más de los eventos verdaderos. Incluso, ¿no? Cuando regresan, no sé por qué importa esto. Okay. Sí, es que, no, como les dije, la primera vez leen una descripción algo detallada de lo que les sucedió y se les pide, oye, ¿te acuerdas de más? Cuéntame. Y cuando regresan al laboratorio, las 2 veces después, perdón, es tarde para mí. Cuando regresan al laboratorio, nomás se les da pequeños fragmentitos y no, incluso así con los pequeños fragmentitos, 70% se acuerdan de lo que les sucedió. Lo importante es que 25% dicen que tienen recuerdos del evento falso, o sea que se pueden acordar se pueden acordar de esto que les sucedió en el centro comercial. Ahora, no, están realmente nomás tratando de ser amable con el investigador o realmente tienen el recuerdo, pues eso es difícil de verificar, pero digamos que creo que lo más plausible es tomarles la palabra a esas personas que realmente están recordando. Digo, es una duda con estos experimentos de si las personas están realmente recordando. Pero bueno, tuviera que pensarlo más, ¿no? ¿Qué tiene sentido? ¿No? Estoy con una
investigadora, una persona que no conozco, y leo algo de que realmente no me acuerdo nada, que está mezclado con otras cosas. Tal vez digo, sí, me acuerdo. No sé qué tan posible sea. Pero sí, eso es algo que me molesta un poquito con estos experimentos. Pero en parte también creo que confío hasta cierto punto en los investigadores, investigadoras en este caso, de que tomaron medidas para asegurarse que eran realmente, las personas realmente recordaban, pero no tengo esa información. Ok. La cosa es que pueden hacernos pensar que eso es real, es que las personas que aquí, el 25% que dice, sí me acuerdo de cuando estaba en el centro comercial, etcétera, no están mintiendo, ¿no? Están honestamente teniendo la experiencia de un recuerdo. Una cosa que nos puede hacer pensar que es realmente así es que esto se ha replicado con otros métodos que les voy a presentar. Son similares, pero con algunas diferencias, pero es posible volver a producir el fenómeno. En los recuerdos falsos es un ejemplo en que se formaron después de la implantación. Entonces, en este experimento se les pidió a personas que recordaran lo más que puedan otra vez de eventos que habían sido verificados por sus papás y de un evento que nunca les sucedió. Pero ellos obviamente los participantes no saben que hay eventos que han sido verificados por sus papás y uno que no. Entonces, aquí entre 85 y 90% recordaron algo de los eventos reales. En la primera entrevista, cuando se les planteó este evento falso, nadie recordó nada. Dicen, no tengo recuerdo alguno de esa cosa falsa. Pues no les dicen así, ¿no? Pero no tengo recuerdo, no sé, aquí puede ser que fueron a comer helado y se les cayó la bola, no sé qué inventaron. Pero dicen, no me acuerdo de que me haya sucedido eso. Pero lo que es interesante es que igual que en el estudio de Loftus, vuelven a entrevistar a las personas y en entrevistas subsecuentes, 20% otra vez, un porcentaje similar, dijeron recordar, ay, sí, ya me acuerdo, sí, cayó la bola, era un día de mucho sol, hacía mucho calor, empiezan a pues formar un recuerdo que realmente que es un evento que nunca sucedió. Ok. Y finalmente, este grupo de investigadores trataron de determinar qué tanto importa el hecho, en el estudio una disculpa por estar moviendo tanto las diapositivas. En el experimento de Loftus, ¿no? El primero, se les pide a las personas que intenten lo más posible recordar lo que puedan de cada uno de los sucesos. Entonces, eso tal vez les provoca, ¿no? Que empiecen a imaginarse en un centro comercial a ver si eso les hubiera podido suceder, ¿no? Pero no sabemos si realmente eso sucedió. Entonces, ese grupo probaron el papel de la imaginación en la formación de recuerdos falsos más directamente. Entonces, otra vez, se trata de leer una lista de sucesos que les hubieran podido suceder en la infancia, cosas como encontrar 200 pesos en la calle, haber tenido un mal corte de pelo,
subirse a un árbol y luego no poder bajarse, etc. Y esta vez no contactan a los familiares para ver si los sucesos son verdaderos o no. Lo que tienen que hacer en este caso los participantes es nomás decir qué tan probable es que cada uno de esos eventos les haya sucedido de verdad. En una escala de 1 a 7, 1 estoy seguro que no me sucedió, 7 estoy absolutamente seguro que sí me sucedió, ¿no? Básicamente. Algo así. O 0, hay 0% de probabilidad que eso me haya sucedido o 100% de probabilidad que eso me haya sucedido, ¿no? Eso es lo que tienen que decir. Entonces, la manipulación aquí, que es bien ingeniosa, es que unos días después se les pide a los participantes que se imaginen, no se les dice, imagínate haciendo la experiencia de, ¿no? Que estás encontrando, que estás regresando a tu pasado, eres niño, ¿no? Viajas mentalmente en el tiempo, eres niño y encuentras 200 pesos. Imagínate esto, ¿no? De manera detallada, dónde estás, cómo está la temperatura, estás con alguien, ¿no? Cómo era el billete cuando lo encontraste, qué sentiste, etcétera, ¿no? Y ve formando, ¿no? Deja tu imaginación correr libremente, ¿no? Dale mucho detalle a la imaginación de este evento, ¿ok? Eso les dicen. Y otra vez, básicamente lo que observaron es que los participantes regresan una vez más al laboratorio y vuelvan a leer la lista y decir, no, hay 0% de probabilidad que eso me haya sucedido, 40, 50, 100, etcétera, ¿no? Cada uno de los eventos que habían leído la primera vez. Y lo que es interesante, y luego, ¿qué hacen los experimentadores? Pues digamos que, no, hay el ítem 1, 2, 3, 4, 5. Pues toman las hojas de cada uno de los participantes y comparan, ok, el ítem 1, ¿hubo un cambio significativo en la evaluación de la probabilidad que haya sucedido este evento, no? No sé, nuestro participante Mario, la primera vez el ítem 1 dijo que había 30% de probabilidad que la haya sucedido y la segunda vez dijo 35%. No cambia. El ítem 2, la primera vez dijo 30%, la segunda 65%. Interesante, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? El ítem 2 fue uno de los que le pedimos que imaginara. Interesante. Ítem 3, primera vez, probabilidad que le haya sucedido 10, segunda vez 10. Ok. Ítem 5, primera vez, probabilidad que haya sucedido 50, segunda 70. Otra vez era uno de los que le pedimos que imaginara. Entonces, lo que vieron es que, ¿no? Eso es la parte ingeniosa del experimento, ¿no? La primera vez cuando hacen todas sus evaluaciones, ¿no? Sí, no, eso me sucedió, no me sucedió, etc. Hay una lista larga de no sé cuántos eventos. Y de todos estos eventos, solo imaginan algunos. Y luego los experimentadores ven si los eventos que, si hubo un cambio, ¿cómo lo digo? Si eso les permite ver si al haber imaginado, oh my God, al haberse imaginado, teniendo la experiencia de encontrar 200 pesos, si eso modificó con el tiempo su impresión de que eso les había sucedido de verdad. Y la respuesta es que sí. El simple hecho de imaginarse, ¿no? Tenemos el momento 1 del experimento, lleno el formulario por primera vez. Me voy a mi casa, me llaman, me dicen, oye, parte del experimento ahora tienes que imaginarte haciendo A, B, C, D.
¿ok? Hazlo. Y no sé, hablan con ellos en el teléfono y se aseguran que lo están imaginando bien, etc. Ok, muchas gracias. Y luego regresan momento 2 y cuando vemos cómo evalúan ahora los eventos que imaginaron, podemos ver que ahora, tienen un poquito, ya no están tan seguros de si les sucedió esto o no. Como cambia su impresión de que empiezan a sentir que los eventos que imaginaron una semana antes realmente se les sucedió. Espero que me explico. Creo que sí, a veces ya no sé. Entonces, el punto es, simplificando las cosas tal vez un poco, es el simple hecho de imaginar que nos sucedió algo en el pasado puede provocar que eventualmente ya no supiéramos si tenemos un recuerdo, ¿no? No sé, me imagino encontrando 200 pesos. Y luego, una semana después, me viene esta imagen de mí, de niño, encontrando 200 pesos. Ya no sé, no, perdón, voy atrás. Imagino que me imagino de niño encontrando a 200 pesos, haciendo una imaginación muy detallada, ¿no? Y luego, una semana después, me preguntan, ¿has encontrado, cuando eras niño, encontraste un billete de 200 pesos? Y ya estoy como que puedo recordar. Tengo la impresión de tener un recuerdo de encontrar 200 pesos, pero ya no sé si el recuerdo viene de mi imaginación o si es algo que me sucedió realmente. Y hasta puedo tener la impresión que, sí, claro, me sucedió. Aunque la verdad es que no más lo imaginé, ¿no? Entonces, el simple hecho de imaginar algo, esta imaginación luego puede transformarse en recuerdo. Digamos, es una versión tal vez un poco simplificada, idealizada de estos datos, pero creo que es lo que en el fondo significan. El simple hecho, ¿no?, de imaginarse a sí mismo en el pasado haciendo algo puede tener la consecuencia de que eventualmente tengamos la impresión que esa cosa que no más imaginamos nos sucedió. Ok, ya lo dije mínimo 10 veces, lo siento. Ok, entonces, sí, no más decir. Entonces, lo que pasa es que podemos confundir nuestros recuerdos con nuestra imaginación. Puede ser difícil para nosotros. La cosa es, ¿no? Una vez que me he imaginado a mí de niño encontrando a 200 pesos, la siguiente vez que lo imagino va a ser más fácil tal vez. Entonces, ya no sé si puedo como hacer la experiencia de este evento mentalmente porque realmente me sucedió o porque nomás lo imaginé en el pasado. Ya no sé cuál fue. La cuestión es, ¿de dónde vienen esas imágenes mentales de mí encontrando los 200 pesos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se formaron en mi mente? No me acuerdo. Entonces, no sé si vienen de la realidad o si vienen de mi imaginación. Ya no sé cuál es la fuente de esas imágenes mentales. Eso es un poco el engaño o el punto débil de la memoria episódica, es que son imágenes mentales, pero no, recordar no es algo que nos sucedió realmente, no es la única manera de tener imágenes mentales. También podemos tener imágenes mentales imaginando cosas que nunca nos sucedieron. Y tal vez la experiencia puede ser similar, ¿no? Como que imaginar algo y recordar algo tal vez no es tan diferente si tratamos de ser realistas. Y los dos pueden ser tan similares que a un momento ya no nos acordamos si tenemos esas imágenes porque son recuerdos de algo que nos sucedió o si son mera imaginación.
Y esta incapacidad de acordarnos de la fuente de esas imágenes mentales, de dónde vienen, se llama la amnesia de la fuente. Hablan un poquito más de ello en la lectura que tienen que hacer. Ok. Entonces, resumiendo, ¿cómo se crean los recuerdos episódicos falsos con S? Pues según Loftus, sugiere que algunos factores importantes, y eso ha sido no comprobado, pero ha sido soportado por otras investigaciones posteriores a Loftus. Algunos factores importantes en la formación de recuerdos falsos son una especie de presión social, ¿no? Digamos, en el caso del primer estudio que vimos, ¿no? Los tres sucesos reales, sucesos pasados reales y el ficticio, el del centro comercial, pues estamos en un laboratorio, leemos cosas que podemos reconocer como recuerdos nuestros y tenemos toda esta idea más o menos consciente del científico, etcétera. Y decimos, pues, si está ahí en la página, seguramente es, y no, la investigadora me está preguntando que recuerde lo más que pueda acerca de esta cosa, pues seguramente me están haciendo todo esto porque esto del centro comercial me sucedió de verdad. Entonces, eso es el factor de presión social. Como vimos, si empiezo a imaginarme en el centro comercial, eso también incrementa la probabilidad de que vaya formando una memoria falsa. Y otra cosa que Loftus sugiere que es importante es sugerirle a la persona cuando se está imaginando, decirle, mira, no te preocupes por si lo que estás imaginando sucedió realmente o no. Nomás imagínalo con lo más detalladamente que puedas. ¿Okay? Esos serían factores que pueden conllevar a la formación de recuerdos falsos. Otra vez, ¿no? Lo de que estamos hablando aquí es esta experiencia de hasta decir, no, leo, no, me preguntan, oye, ¿tú encontraste o te perdiste en un centro comercial cuando eras niño? Y no, al final del experimento de Loftus, por ejemplo, y al principio era como, no tengo recuerdo de esto. Y luego 2 semanas después me preguntan y me empezó a decir, ¿sabes qué? Ahora que lo pensé, sí recuerdo, estaba en el centro comercial, en tal centro, y estaba en el Sanborns y fui a ver los juguetes y no, me fasciné con los Legos y luego me doy vuelta y ya no estaban mis papás. Me asusté mucho y vi a una mujer grande que parecía una abuelita y le dije, ya no sé dónde están mis papás y no, me abrazó y me ayudó a buscar a mis papás y no, los encontramos en el bar del restaurante. Pero todo esto lo fabriqué en el tiempo. Pero para mí lo vivo como un recuerdo. De esto estamos hablando, ¿no? Esto es el grado extremo de la formación de recuerdos falsos. Tal vez el grado menos extremo es el de niño encontrar 200 pesos en la calle. Alguien me pregunta, no, hago todo su experimento de evaluar qué tan probable sea que me haya sucedido y luego imagino y luego vuelvo a evaluar, bla, bla, bla. Y me preguntan, oye, ¿qué tan probable es que de niño hayas encontrado 200 pesos? Y nada más podría tener como la impresión, tal vez no tan detallada, pero la impresión, ¿sabes qué? Creo que sí es posible, ¿no? Eso es como la escala, la gama de recuerdos
falsos que podemos tener. De esta impresión de cómo tengo una especie de impresión de que sí me sucedió esto de que encontré 200 pesos. Hasta confabular completamente. Creo que estas dos extremas se han observado en el laboratorio. Si buscan en YouTube memorias falsas o mejor false memories, porque desafortunadamente hay más de este tipo de videos en inglés que en español, van a ver ejemplos de personas que realmente los ves y dices, órale, esta persona está realmente recordando algo que no le sucedió. Entonces, vale la pena buscar en YouTube eso de false memories o memorias falsas para ver ejemplos. Ok, quiero terminar con esto. Hay una idea que se volvió muy popular, muy de moda, que incorporamos en nuestras ideas comunes de la mente humana, de que podemos reprimir recuerdos, que es, ¿no?, una propuesta de Freud y otros de sus seguidores. Y pues por esa propuesta de Freud que fue pues transmitida en el tiempo de psicólogos en psicólogos y que se volvió parte de la cultura en general, pues Loftus observó que por 1900, no, a finales de 90s, entre 10 y 20% de los psicólogos estadounidenses pedían a sus clientes que dejen su imaginación correr libremente para intentar de recuperar recuerdos reprimidos. Y también hay otros psicólogos que van más lejos aún para recuperar esos recuerdos reprimidos. Un ejemplo de estos métodos más fuertes aún de recuperación de recuerdos es de Wendy Maltz. Pueden buscar su libro, eso es una cita de su libro. Dice, recomienda explícitamente a los terapeutas que les digan a sus clientes, cuando yo soy terapeuta, le digo a mi cliente, pase tiempo imaginando el supuesto evento traumático del pasado, sin preocuparse por si lo que imaginan es cierto, sin intentar de comprobar nada o de asegurarse que sus ideas tengan sentido. Pregúntese, ¿qué hora es? ¿Dónde estoy? ¿Afuera o adentro? ¿Qué tipos de cosas están sucediendo? ¿Está una sola persona conmigo o hay más? ¿No? O sea, con la intención, si yo como psicólogo tengo la impresión de que hay un recuerdo reprimido de un evento, que mi cliente tiene un recuerdo reprimido de un evento traumático en su pasado, entonces lo que ¿qué hago para ayudar a esta persona a reprimir, a liberar el recuerdo? Pues le digo que no se preocupara. Primero, yo soy una figura de autoridad para esa persona, soy su terapeuta. Yo sé cómo funciona la mente, por eso esa persona vino a verme. Y le digo, vaya imaginándote este evento traumático, ¿no? Que, no sé, peleas muy fuertes entre los papás o algo así, ¿no? Yo creo que eso sucedió mucho en la casa de mi cliente, pero mi cliente no tiene recuerdo alguno de conflictos muy fuertes entre sus papás, pero yo creo que esos recuerdos sí le sucedió eso y nomás la persona ha reprimido sus recuerdos. Entonces le digo, imagínate, nomás imagínate, ahí estás en la casa jugando con tus cochecitos y están ahí, ¿no?
lo que sea, en tu casa, imagina a tus papás peleándose, y no te preocupes si lo que imaginas es cierto o no, nomás imagínalo con detalle. ¿Qué hora es? ¿Dónde estás? ¿Afuera o adentro? ¿Qué tipos de cosas estás sucediendo? Etcétera, ¿no? Pues quizás esos métodos ayudan a recuperar recuerdos reprimidos. Les voy a compartir la opinión de Elizabeth Loftus, que estudió esto en detalle. Ella cree que no. De hecho, cree que no hay tal cosa que recuerdos reprimidos. Y si les interesa esto, les recomiendo, no he leído el libro, pero les recomiendo, pueden obtener más información de por qué Loftus cree que no existen los recuerdos reprimidos en su libro El mito de los recuerdos reprimidos, The Myth of Repressed Memory. Entonces, que sean reales o no los recuerdos reprimidos. Lo con que quiero cerrar es que todavía esta idea de recuerdo reprimido es predominante, presente mejor en la cultura. Y digo, y tal vez hay ciertos, yo no sé si se usa o no todavía estos tipos de métodos que acabo de describir, pero nomás pensando un poco en esto, en qué implica usar este tipo de método, pensando que estamos ayudando a un cliente a recuperar un recuerdo reprimido. Si usamos ese método con una persona, acabamos de ver algunos estudios, y hay más, que muestran que si usamos este tipo de método ¿no? Como ¿no? de Wendy Maltz, ¿no? Acuérdate, imagínate, no te preocupes de si tiene sentido o no, y haz tu imaginación muy específica, etc. Si hacemos eso con clientes como terapeutas, corremos el grave riesgo de producir memorias falsas y de llevar a las personas que usan esos métodos para recuperar memorias traumáticas hasta acusar otros de actos hasta criminales que nunca sucedieron. Eso sería un caso extremo, pero lo que es claro con lo que acabo de mostrar y los demás estudios es que los terapeutas que usan este tipo de método corren el grave riesgo de producir memorias falsas en sus clientes. Entonces, tal vez valdría la pena pensar, por lo menos, en la recomendación de Loftus de no usar este tipo de método en psicoterapia, porque los costos, en este caso, hay riesgo grave de que los costos de usar ese método exceden los beneficios. Es todo. Hasta luego.